Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el segunda carta a los Corintios, el último capítulo, el 13. Y vamos a leer el versículo 5. Segunda Corintios 13, 5. Examinaos o examínense a ustedes mismos si están en la fe. Háganse una prueba, comprueben, examinen. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? ¿Qué versículo, Un versículo medio raro. Yo nunca me había fijado muy en detalle en este versículo. Uno lo lee y sigue, ¿no? A menos que ya estén reprobados, que ustedes mismos reconozcan que no hay nada que hacer, que ya el estado es calamitoso, Pero nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Tiene que ver bastante con el tema que tuvimos anoche con los jóvenes. Pruébense a ustedes mismos, pruébense. Y en otra versión, en la versión popular, está así, un poquito más clarito. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Pónganse a prueba, a menos que hayan fracasado en la prueba, que ya se hayan probado y ya sepan que han fracasado. Pero si no, para de vez en cuando, pruébense, para ver si Jesucristo está en nosotros, ver cómo está nuestra fe con respecto a Él. Y vamos a mencionar 4 cosas que son muy sabidas. Cuando las menciono ustedes van a decir, uy, Betty vuelve a hablar de esto mismo, pero vamos a tratar de hacer énfasis en esto. ¿Qué necesitamos para crecer como cristiano? ¿Qué necesitamos para que este examen, esta comprobación que hacemos, la podamos hacer? ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo hacemos para probarnos la fe nosotros? ¿Qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué tenemos que examinar en nosotros? Empezar a indagar en nuestra mente, en nuestros... No, cosas bien sencillitas que la mayoría de nosotros las hacemos. Por eso, de hecho, estamos aquí. La primera cosa que vamos a decir es que reconocer y comprobar si estamos aprovechando la iglesia que tenemos. Si estamos viviendo la vida de iglesia. Reconocer que necesitamos la iglesia. ¿Para qué estableció el Señor la iglesia? A ver, alguno que me diga, ¿para qué estableció Dios la iglesia? Cuando Jesucristo formó la iglesia, allá en el famoso palabra de Pedro que el Señor corrigió, ¿para qué estableció Jesucristo la iglesia? A ver, si menos Nora o Félix, alguno que... Para reunirnos juntos, para formar una familia, para ser el cuerpo de Cristo, para crecer juntos. ¿Por qué Dios creó la familia? Porque los chicos cuando nacen necesitan quien los cuide, quien los contenga, quien les empiece a dar de comer, quien los bañe, quien les enseñe, quien los eduque. Bueno, en la vida cristiana está la iglesia. Para eso está la iglesia. Si nosotros queremos crecer, tenemos que formar parte de la iglesia. Y yo quería que usáramos un pasaje también conocido. Allí después viene Gálatas y después viene Efesios. En el capítulo 3 de Efesios hay un hermoso pasaje que a veces lo leemos, en los versículos 14 al 21, el párrafo que dice, no estoy con Filipenses, por eso no lo encontraba, perdón. Efesios 3, que tiene un título que dice, la parte final del capítulo 3, que dice, el amor que excede a todo conocimiento. Y a veces lo leemos así, medio poéticamente, pero miren, este versículo es una oración de Pablo o una manifestación que Pablo da donde él explica por qué causa dobla sus rodillas. ¿Para qué dobla sus rodillas? Para orar al Señor, para hablar con Dios ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, todos somos hijos de Dios, para que os dé. Él dice para que os dé. Y aquí vienen los 4 motivos por los cuales Pablo ora. Están allí escritos, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, o sea, recibir fuerza.
Escuché a Osvaldito, por lo que estábamos hablando antes. Para que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que fortalezcan su fe, para que tengan fe y para que estén cimentados en amor. Así que, fortalecidos en Dios, con la fe necesaria y cimentados en amor. Y entonces con todos estos ingredientes sean completamente capaces de comprender, y aquí entra el tema de la iglesia, con todos los santos, no yo en mi casa sola. Porque en mi casa sola sí, oro, leo la Biblia, me cimento en amor, me trato, me acuerdo de los hermanos, pero cuando estoy junta, cuando interactuamos juntos, ahí es cuando se ven los pingos en la cancha. Y ahí es cuando podemos practicar y comprobar, sí, porque yo en casa sola, oro todo el día por los hermanos, claro, porque no los veo, pero cuando los veo y cuando interactuamos y cuando alguno me dice alguna cosa. Hoy alguien me dijo, ya recién acabo de llegar y ya encontré una hermana que me puso un tropezoncito ahí. Y sí, para eso está la iglesia. También para que los hermanos nos hagan cosas que a veces no nos gustan. Porque ahí comprobamos si realmente el poder del Señor obra en nosotros, si realmente tenemos fe en el Señor, y entonces al tener fe y confiar en Dios y saber que nuestros hermanos tienen debilidades igual que las tengo yo, porque yo también hago cosas que a ustedes les pueden causar de tropiezo, y estoy arraigada y cimentada en el amor de Dios, entonces esas cosas no me van a mover. Y con todos los santos entonces, y es un pasaje que habla específicamente, este pasaje se titula El amor que excede a todo conocimiento, y está bien porque es una frasecita sacada del texto. Ustedes saben que estos titulitos no son palabra de Dios, los han puesto las personas que han armado la forma de leer la Biblia de manera más práctica. Allí al final del pasaje, el último versículo del 21 dice, a Él, cuando habla de Jesucristo, ¿verdad?, de conocer el amor de Cristo, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, etc. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que necesitamos de la iglesia, primera cosa. Segundo, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Y hermanos, es preocupante el tema de cómo los creyentes en general, hablo en general, hay casos especiales y particulares, pero en general muchas personas cristianas no conocen debidamente la palabra de Dios. Es más, algunos no conocen ni cómo buscar en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los hermanos nuevos que recién están aprendiendo, que recién conocen la Biblia, y es un libro son 66 libros con nombres re difíciles, no es fácil hacerlo, pero conocer, indagar. La ignorancia en las Escrituras es básica. Si no conocemos la carta que Dios nos ha dejado sobre cómo movernos en la vida, mal puedo saber cómo moverme. Entonces después hacemos agua, después andamos patinando para acá, patinando para allá, y claro, si no conozco lo que dice la palabra. En 2 Timoteo los pasajes hoy son sumamente conocidos, pero bueno, es la palabra de Dios y es lo que Dios me dio, así que hermanos, vamos a tener que escucharlo. Otra cosa en este momento no tengo para compartir con ustedes, pero me parece que es importantísimo porque me está hablando a mí también el Señor, por supuesto. 2 Timoteo, el precioso pasaje sobre la palabra de Dios, capítulo 3, versículos 14 al 17, ¿no? Cuando el Señor le dice Pablo le dice a Timoteo, el Señor a través de Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Ahí está hablando, lavando a su abuela, a su madre, que desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No hay otra vuelta, te pueden hacer sabio. La única que nos hace sabio es Dios a través de su palabra. En este momento no tenemos ángeles, aunque Dios te las arregla para hablar a nuestro corazón también, y muchas veces escuchamos, es como si estuviéramos escuchando casi su voz audible, pero Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la palabra.
Entonces, realmente anhelar la palabra de Dios, conocerla, vivirla, y ahí podremos crecer como cristianos. En tercer lugar, no podía faltar la oración, ¿verdad? Desarrollar nuestra vida de oración, la vida del alma. Y allí vamos al libro de los Hechos para ver algo que ya también sabemos, pero bueno, lo vamos a recordar, en qué contexto, en qué condiciones, con qué alimento, con qué cosa se formó la primera iglesia, la primitiva iglesia, la que se formó cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Dice que Jesús les mandó que no se fuesen de Jerusalén, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, 13 y 14, y ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, y entrados subieron al aposento alto, menciona quiénes eran los discípulos, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes orando, se dedicaron a orar. Recuerdo que una vez Hugo Pablo, hablando de este pasaje, dijo que fue la reunión de oración más larga del mundo, porque duró muchas horas, varios días, ¿no es cierto?, hasta que el Señor se manifestó. Y a mí me llamó la atención, leyendo esto, que en el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó de entre los hermanos y hizo la propuesta de que ya que había Judas, uno de los discípulos, se me olvidó el nombre, Judas había pecado contra el Señor, había entregado al Señor y se había suicidado, y ya no estaba más, había que ocupar ese lugar ya. Pedro que había estado tambaleando tanto durante la crucifixión de Jesús, que se escondió, que lo negó, que huyó, ese Pedro de repente se levanta en la congregación y Dios habla a través de él. Tenemos que suplantar a Judas, el traidor. Entonces oraron y buscaron la manera de encontrar otro que ocupase el lugar como discípulo de Jesús, como apóstol de Jesús, el lugar de Judas. Y luego inmediatamente viene la venida del Espíritu Santo y inmediatamente Pedro otra vez se levanta y predica un mensaje que se convirtieron 3.000 personas. Y miren, estos días escuché un devocional en una de las reuniones de AMED, de una hermana que habló sobre la oración justamente, y hablando de este mismo pasaje, ella dijo: no oraban para crecer, crecían porque oraban. Y saben que a mí se me hizo como un clic en la cabeza. ¿Vieron cuando uno le pasa así? Yo dije, es verdad. No oraban, no sabes, oramos: Señor, hacenos crecer, que crezcan los jóvenes, que vengamos, que seamos más, que esta iglesia crezca, somos pocos. No, hay que orar y el Señor da el crecimiento. Oremos por todo, por todas las cosas. Preocupémonos por nosotros, por vivir vidas de realmente de iglesia, compartiendo, conociendo las Sagradas Escrituras. Oremos por todo, por los hermanos, por los que están débiles, por los que están apartados, por los que... Oremos y el Señor da el crecimiento. Y por último, para crecer necesitamos vivir como verdaderos cristianos. Anoche los jóvenes me pidieron el tema, yo creo que se arrepintieron después, pobres, pero me pidieron que hablara sobre el propósito de Dios para sus vidas. Papita para el loro, dije yo. Así que bueno, si me invitan. Y entre las cosas que dijimos, que compartimos anoche con los chicos, yo les contaba, había estado leyendo justamente sobre el tema de los sacrificios en Israel. Yo le decía, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, con todas las leyes, los reglamentos se ponen medio pesados y a veces uno los empieza a leer, todos esos rituales del templo, y termina dejándolo, que cómo era el altar, que cómo se ponía, que cómo entregaban los animales, y qué hacían, que qué no hacían. Pero encontré algo interesante. En el capítulo 27 de Levítico, 27, versículo 28, y con esto terminamos, comparto esto y terminamos. Estamos viendo cómo vivir verdaderamente como cristianos, ya que somos consagrados al Señor, entregados al Señor. Y cada vez que muevo la Biblia le pego al micrófono. Levítico 27, versículo 28. Pido disculpas a Ezequiel y a Diego que lo van a escuchar de nuevo, pero bueno, es esto solo. El versículo 28 del último capítulo de Levítico dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa sagrada
que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. ¿Alguien tiene la versión popular? ¿La versión Dios habla hoy? ¿No? Daniel, ¿vos no tenés tu versión especial hoy? Bueno, está más clarito. Yo no tuve la precaución de traerla esta mañana. Traía bastante peso y no traje la otra Biblia. Este versículo dice, está hablando de los sacrificios que se entregan, que se llevan al altar, que llevaban los israelitas al altar para ofrecer como sacrificio a Dios. Cuando un hebreo llevaba un animal, un ave, lo que llevaban en ese tiempo, trigo, lo que fuere, al altar para ofrecido a Dios como ofrenda, no podía volver a pedirlo de nuevo. Supongamos que tenía un becerro, una vaca, un ternero, y lo llevaba, y era el único animal que tenía en su casa, y en un momento que sentía de dárselo a Dios, de ofrecérselo a Dios, lo llevaba al altar y se lo entregaba al sacerdote para que lo sacrificara. Aunque el animal todavía no hubiera sido sacrificado y el sacerdote todavía lo tuviera allí vivo, si el hombre llegaba a la casa y se encontraba con que su familia no tenía más nada para comer, no podía volver al sacerdote y decirle, lo quiero de vuelta porque mis hijos no tienen nada para comer. El sacerdote le hubiera dicho algo así como, mira, en cuanto a cómo, por qué, cómo lo hiciste, yo no sé nada, pero sé una cosa, esta ofrenda, desde que vos la pusiste en el altar, la entregaste, es de Dios. Así que de acá no se mueve. Y el hombre tenía que volver a su casa con las manos vacías. Lo había entregado, eso era cosa consagrada a Dios. Bueno, cuando leemos esos libros antiguos y nos resulta un poco pesado, recordemos que cada cosa que está escrita allí no está porque a Dios se le ocurrió que un día nos dedicáramos a leer y leer y leer, sino que está escrita como ejemplo. Todo tiene una enseñanza, un ejemplo para nosotros, un símbolo. Y esta vez el símbolo es que todo lo que se entrega a Dios es santo, incluidos nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, le dijimos a Dios, Señor, yo estaba errada, no te conocía, hacía lo que se me daba la gana, no sabía, pero ahora lo entendí, Jesucristo murió por mí, me tomo de eso, me amparo en eso que Jesucristo hizo por mí y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Salvador, pero también Señor, voluntariamente. Nadie nos obliga a aceptar al Señor, ¿verdad? Y voluntariamente nos bautizamos y voluntariamente nos entregamos al Señor. No podemos después hacer lo que a veces hacemos. Señor, préstame la vida un ratito, un tiempito, porque tengo que hacer algunas cosas que necesito que no me estés controlando, porque no voy a estar cumpliendo tu palabra. Entonces, devolveme la vida un poco. Y a veces por largo rato tomamos la vida de vuelta. Y creemos que jugamos con Dios. Pero con Dios no se juega, mis hermanos. Cuando hacemos eso, cuando una persona no hacía lo correcto con el sacrificio que llevaba a Dios, eso era cometer sacrilegio. Yo busqué en el diccionario todas esas palabras, esta definición la encontré en un comentario que tenía. Entonces busqué qué es sacrilegio. Sacrilegio es profanación de cosas, personas o lugares sagrados. Profanar lo sagrado. ¿Qué es profanar? Es hacer un uso indigno de cosas que son respetables, de cosas que son importantes, sagradas. ¿Y qué es sagrado? Todo lo que está dedicado a Dios. ¿Y nosotros no estamos dedicados a Dios? ¿No somos de Él? ¿No somos santos? ¿Se nos está obrando un proceso de santificación en nuestra vida? Bien, hermanos, si queremos realmente vivir la vida cristiana, tenemos que recordar cada instante de nuestra vida que somos pertenencia de Dios y que no valemos, no estamos aptos para otro uso. Una vez escuché a un pastor importante allá en el seminario hablar sobre esto y él decía que hay unos recipientes que se usan para determinadas cosas que dicen solo apto para tal uso. Por ejemplo, un recipiente de un químico no se puede usar, no se puede poner leche, jugo después allí. No se puede, ni aunque lo laves bien, porque conserva siempre algo tóxico. Bueno, lo mismo, nada más que en un sentido inverso, es con nosotros. El uso de un cristiano solo es apto para ser usado por el Señor.
Entonces, repasemos, necesitamos la Iglesia, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, necesitamos orar y necesitamos vivir como verdaderamente santos, que somos, aunque nos parezca imposible a nosotros mismos, ¿no? A veces uno piensa, yo santa, pero somos santos para el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.